El día es muy importante que tratemos este tema con un experto. Sabemos que cada casa, cada familia va a ser totalmente diferente, pero a lo mejor si hay un parámetro que hace las cosas más sanas. Y conocerlo no está de más. Está con nosotros el licenciado Raúl Alvarado, él es psicólogo clínico. Bienvenido a Grandiosa. ¿Es la primera vez con nosotros? No, ya es la segunda vez. Sí. ¿Estaba de maternidad? No. Que mi memoria es muy mala, pero bienvenido una vez más. ¿Cómo está? Muchas gracias nuevamente por estar aquí con ustedes. Un tema muy interesante. Yo estaba escuchando cuando ustedes conversaban y aspectos muy puntuales tocaron sobre el tema este de sobreprotección, ¿verdad? Y cómo afecta a los niños y a las niñas. Licenciado, muchas veces yo he visto y se repite, de repente un hijo tiene un padecimiento cuando está bebé, un niño que nace antes de tiempo, un hijo único, alguna enfermedad, y de repente eso hace que toda la familia se volque hacia este niño, y cuando usted ve en la adultez, generalmente son jóvenes que se quedan muchas veces solteros, muy apegados al núcleo familiar y siendo como un hijo de dominio toda la vida. Correcto, esa es una concepción que se tenía antes. Es decir, si el niño tiene una deficiencia, por decirlo así, ¿verdad? Una carencia de algo, hay que ayudarlo, hay que sobreprotegerlo, hay que cuidarlo. El detalle está que ellos necesitan lo contrario. Es cierto, necesitan una atención especial, necesitan en algunos momentos un cuidado especial, pero que vaya asociado de también ir potenciando sus habilidades y capacidades individuales, porque esto es lo que los va a proteger en algún momento. Y eso pasa ahora muy a menudo. En los colegios, en los centros escolares, la mayoría de niños están siendo diagnosticados con hiperactividad, con autismo, con déficit de atención. ¿Qué lleva esto? A que el papá sobreprotege de una manera exagerada. Lo llevan a atención especializada, lo llevan a club de tareas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo gira en torno al niño y a la niña, y muchas veces esto viene a ser contraproducente para un futuro. Como padres, ¿a dónde está el equilibrio de cuidar a nuestros hijos sin sobreprotegerlos? O sea, porque de repente también podemos descuidarlos por tratar de darles esa libertad que ellos necesitan. Un aspecto importante que no se considera en la maternidad y en la paternidad es que no nos estamos evaluando continuamente. Nosotros creemos que lo que estamos haciendo es lo mejor, y a veces estamos repitiendo patrones de nuestros padres, nuestras madres. Para ser padre y madre no se nos educa. Nosotros nos vamos formando en el camino. Y eso nos ha llevado a que no nos estemos evaluando continuamente. Lo ideal es que nos estemos observando, que cuando surge un conflicto en el hogar con nuestro hijo, ¿qué estoy haciendo yo? ¿En qué aspectos, quizás en qué aspectos no he hecho las cosas adecuadamente y que puede estar alterando al niño? Generalmente cuando se porta mal, cuando no hace una acción adecuada, nosotros venimos y le echamos la culpa al niño y a la niña. Nosotros a veces quizás como papás, para facilitarnos las cosas, preferimos hacer las cosas nosotros, porque las hacemos más rápido, porque las hacemos bien, porque no tenemos tiempo, y a veces ese estrés o esa falta de tiempo de nosotros se la transmitimos al niño. Y yo creo que todas en algún momento, no sé si error o enseña, lo voy a hacer yo, ponerle los zapatos, por ejemplo. Ya uno dice, bueno, a tal edad el niño debería de ponerse los zapatos, aunque no se los pueda amarrar o que se los ponga al revés o como sea, que aprenda. Pero en la carrera, mejor se los pongo yo. Entonces, y después mejor le pongo yo la ropa, y después mejor le lavo las manos, mejor. Entonces al final todo es mejor para nosotros, porque nos estamos evitando el, anda, lávate las manos, ponete los zapatos. Entonces, para estar en esa cantaleta todo el día, terminamos haciéndolo. Podríamos decir, lo voy a hacer por hoy, pero mañana lo volvemos a hacer, y pasado mañana, y al final los niños, lejos de que no aprenden, se van acostumbrando a que también se les haga las cosas en lugar de hacerlos ellos. ¿Qué pasa y las consecuencias cuando llegan a un trabajo, cuando tienen que tomar ya responsabilidades, o el caso de las demás personas que socializan o van a socializar con ellos y que se les va a asignar tareas? ¿Qué tan difícil para ellos va a ser manejar o resolver esas tareas? El detalle de niños o niñas que son sobreprotegidos en la adultez tienen serias consecuencias, desde la dependencia, las dificultades al tomar decisiones por sí mismo. Imagínense en el ámbito laboral qué importante es tomar decisiones. Y si siempre las han estado tomando por él, ¿verdad? No va a poder hacerlo en un ambiente laboral. Puede llegar incluso hasta depresión, porque no tiene un concepto claro de sí mismo.
Es decir, el concepto que tiene es el que mamá o papá le ha inculcado, le ha asignado. Y ese trae dificultades porque no tiene un concepto de sí mismo, y a la hora que se enfrenta a la sociedad, si no está la mamá o el papá a la par, pues no pueden hacer nada. Estamos cometiendo un error cuando nos convertimos en cheros de nuestros hijos, en amigos de ellos, porque escuchaba una mamá que ayer me decía en una actividad de colegio, que me decía, uno no puede ser amigo de sus hijos porque, o sea, cherada de sus hijos, amigos, no, porque aún un amigo te puede fallar, una madre no, él tiene que saber esa diferencia. ¿Es correcto la teoría de hoy de que mejor no seamos amigos para que me tenga confianza y saber en qué anda? Sí, hay que mantener un equilibrio. Quizás el término amigo puede llegar a confundir incluso al niño o a la niña, ¿verdad? De poder ser confidente a veces, o que él viene y le confía algo que tal vez es bien delicado y el papá actúa agresivamente. Ante eso que le ha revelado, el niño pierde la confianza. Pues sí. Yo creo que hay que tener claridad en que uno es padre y que tiene características, tiene habilidades De amigo. Pero no somos amigos. Pues, la Es decir, autoridad. que paso un buen tiempo contigo, juego contigo, me tiro al piso. Eso no pierde la Eso es de calidad. amigos, pero seguís teniendo autoridad. ¿Cómo puede actuar una mujer? Y no es que le eche la culpa, que los hombres hacen eso todos, pero una mujer que tiene esa presión del esposo de que al niño no le puede pasar nada. Porque yo he conocido hombres sumamente delicados que de repente uno dice, si se va a caer, que se caiga cuando esté con él. Porque si se cae cuando esté conmigo, va a arder Troya. O cuando el niño se cae, comienzan las mamás, me va a matar fulanito. Eso. Entonces muchas de estas mamás lo que hacen es meter a los hijos en una cúpula de vidrio dentro de su casa, que no toque, que no haga, que no practique deportes, por miedo a las consecuencias que va a tener. No es lo que le va a pasar al niño, es lo que le va a pasar a ella. Por descuidada. Tema aparte, esa violencia hacia la mujer, ¿verdad? Sí. Pero ahí tiene que haber una claridad en cuanto a los roles. Tradicionalmente a la mujer se le ha asignado el rol de cuidado en el hogar, pero esto tiene que ser compartido. Más ahora en nuestra sociedad, que hay muchas oportunidades laborales para las mujeres, hoy tiene que ser esto equilibrado. No es posible de que la mujer esté trabajando y que además esté siendo la responsable directa. Yo creo que muchos papás tenemos un estilo de crianza, a lo mejor nuestro propio estilo, que sabemos que creemos que es el correcto, o dado por el ejemplo de nuestros papás, y lo aplicamos luego a otras generaciones. Ahora, muy poco nos informamos de qué él debería, cómo del lado psicológico es la manera correcta de hacer. Lo hacemos por instinto, porque lo vimos con nuestros papás. Hasta repetimos las frases que nos decían nuestras mamás y que en algún momento yo nunca le voy a decir eso a nuestro hijo. Nos sorprendemos nosotros mismos diciéndolo y haciendo lo mismo. ¿Será que el instinto de sobreprotección, el querer proteger a nuestro hijo, deberíamos de investigar mejor qué características tiene mi hijo para ver hasta qué punto debo defenderlo? ¿Cuál es su personalidad para ver cómo yo debo educar a mi hijo? ¿Será que debería ir a un psicólogo y preguntar, o leer un libro, o qué, para hacerlo correcto, pues? Es un punto muy importante, porque aquí lo trascendental es revisarse uno. Cómo se sintió siendo educado bajo ese patrón. ¿Sí? Es posible que yo diga, yo no voy a educar como mi mamá, como mi papá me educó, porque fueron muy agresivos. Me vuelvo lo contrario, me vuelvo muy permisivo, y eso lleva también sobreprotección. Pero en el fondo hay agresividad. Yo creo que una de ustedes lo decía, de que en la sobreprotección también hay agresividad. Es decir, ese sometimiento al cual yo quiero tener a mi hijo por miedo o porque así me criaron a mí. Es decir, es una combinación bien extraña de autoritarismo y también de sobreprotección hacia el niño, por ejemplo. Y es que la gran pregunta es, y lo hablábamos con Luisa hace un rato, la gran pregunta y la del 1.000 millones, ¿será que estoy haciendo lo correcto? Y lastimosamente no lo voy a saber hasta que esté mayor y vea cómo mi hijo se desenvuelve y hace su vida. Y aún así puede ser que yo diga, no eduqué bien o me pasé. Porque de repente decimos, bueno, si nos vamos al caso extremo de la sobreprotección, que decimos que también es una forma de no hacer bien las cosas, ¿qué pasa cuando por no ser tan sobreprotectores le damos
trato a nuestros hijos de hacernos lo fuerte. Por ejemplo, cuando están llorando por algo, lo aceptamos, lo contemplamos y de repente lloro por otra cosa y ya. O sea, esto ya me está diciendo que es o manipulación y que digamos, a ver, ¿cómo lo explico? Que ya no es por esto que está llorando, sino que es por lo otro. Se le dio lo otro y ya no es por eso. Entonces está llorando ahora por una tercera cosa. Entonces ya esto es berrinche y ya sé que no es sueño, porque cuando es sueño ya venga pues a dormir. Pero cuando ya, entonces como mamá, mi técnica es vaya a su cuarto, a su dormitorio. Ella puede estar en la puerta. Ayer me hacía como diciendo, hey, ya puedo salir. Yo me reía y decía, no salí de tu cuarto hasta que yo te diga. Y eran unos gritos. Y me hacía, mamá, ya no lloro, mamá, ya no lloro. Y aquella cosa, ya no lloro. Yo no le hacía caso. Entonces yo decía, ¿hasta dónde le puede estar afectando eso? ¿O realmente estoy educando? Porque después ya viene el... Pues si es manipulación, yo creo que entonces, los niños saben. ya después la siento y le explico. Ellos lo que saben está haciendo. que es un berrinche. Pues sí, pero la pregunta de la Vero es, ¿cuál es la manera correcta de No, entonces yo digo, la manera correcta, no sé si es esa. Dejo pasar, la siento y le comienzo a explicar. Usted no debe hacer eso, esa es una malcriadeza, yo no lo voy a permitir por esto, y se queda como que lo entiende. Pero yo digo, es así como debo actuar cuando hago un berrinche y eso me va a llevar a algo o muchos me dicen, le va a tener aversión a su cuarto, no va a querer entrar a su cuarto después. Lo va a asociar con castigo. ¿Cuál es la manera correcta de corregir? Cuando se trabaja con disciplina, lo principal es ignorar esa conducta, ¿verdad? Ignorar ese momento. Si es posible, pues, que vea al niño de que a usted no le gusta esa conducta. Ellos son bien inteligentes. ¿Verdad? Ellos nos evalúan, nos están midiendo y si incluso mandarlo al cuarto es una acción que yo estoy haciendo que posiblemente estoy reforzando esa conducta. Lo mejor es dejarlo ahí. Si está haciendo por decir un berrinche bastante fuerte que se puede hacer daño, sí es de acercarse. Eso se llama contener. Agarrarlo y calmate, aquí estoy, esperemos que te pase el enojo. Hay que validar sus sentimientos, hay que validar cómo se está sintiendo él. Y lo importante es hablar con él. Tienen la capacidad de entender lo que está sucediendo y lo que yo le estoy explicando. Lo único que hay que tener cuidado con las frases que se utilizan. No hay que regañar, hay que tratar de estimular la reflexión y el análisis de sí mismo. ¿Qué acaba de pasar? Y se queda callado. ¿Observaste lo que estuviste haciendo? No dice nada. Te tiraste, golpeaste, ¿y por qué lo hiciste? ¿Estás enojado? ¿Te pasa algo? No dicen nada, pero ya empieza él como a analizar, pero si nosotros venimos, es que lo que hiciste no estaba bien, a la próxima ellos se bloquean, ¿sí? Hay mamás que dicen, inclusive, si seguís llorando ya no te voy a querer. Sí, eso también es una manipulación de pero sí son más inteligentes que uno. Gracias, licenciado, por esos consejos. 7737-1214, el teléfono para que la gente consulte. Vamos a un corte comercial y ya regresamos con más de nuestro programa y el tema del día. Gracias a ustedes.